Saludamos a nuestra iglesia, amén. Saludamos, amén, a nuestra iglesia Tabernáculo de Dios. La pastora Valeria y su pastor Nelson López les saludamos, amén. Así que prepárate, amén. Salmo 27, y vamos a leer alguna porción del Salmo 27. Gloria a Dios. Amén. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Y dice la palabra de Dios en el versículo 4. Una cosa he demandado a Jehová, y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para adquirir en su templo. Dice la palabra de Dios en el 5, porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto. Y el 6 dice, luego Él levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo, cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Aleluya. Gloria a Dios. Te adoramos, Señor, en este día. Amén. Hemos venido, aunque no estamos en el tabernáculo, en un lugar, en un edificio, en un templo, pero estamos en tu presencia, Señor. Y ahora, Señor, nos disponemos a adorarte. Ahora disponemos a glorificarte, a declarar tus grandes, Padre mío, bendiciones en este día. Amén. Y en el versículo, gloria a Dios. Síganme, hermano. En el 13 dice, hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Amén. Así que en esta mañana y esta tarde ya adoramos a nuestro Dios. Adoramos a nuestro Dios, Padre, y exaltamos tu nombre. Nos ponemos en tus manos, Señor, en esta mañana, Señor. Ponemos este servicio en tus manos, Señor. Padre, y hemos venido a darte a ti sacrificio de alabanza, a declarar tu bondad, a declarar tu grandeza, Señor, en nuestra vida. Bueno ha sido para mí. Amén. Si lo puedes decir, Gracias, amén. Señor, amén. Gracias te damos, Damos gloria a Dios en este día. Gracias. Te exaltamos, oh Rey. Gracias. Gracias, Señor. Oh, mi Dios, gracias. Gracias. Y con esta palabra, Señor, de gratitud hacia ti, te damos gracias, Padre, y te honramos. Lo puedes dejar suavecito, bien bajitito. Gracias te damos, Señor, en este día, porque bueno ha sido para nosotros. En todo aquello que nosotros hemos recibido de ti, todo lo que hemos visto es tu bondad, porque no merecemos lo que estamos recibiendo día a día. No merecemos, Señor, porque nuestros caminos quizás y nuestras obras, nuestros pensamientos y nuestro corazón quizás no ha sido conforme al corazón tuyo, a tu propósito para nuestras vidas, pero aún estamos en tus caminos. Y es lo que cuenta, y es lo que nos hace sentir que hay esperanza todavía para los que buscan a Jehová. Amén. Así que te quiero invitar, amén, al capítulo 7 de Jeremías. Si tienes tu Biblia, búscala. Es la palabra de Dios la que nos da vida. Busca tu Biblia y juntamente conmigo léela. Si nos bajan un poquitito la música, podemos darle lectura a esta palabra que Dios nos ha dado. Amén. Aleluya. Sí, Señor. Aquí en Jeremías capítulo 7.
Hay una palabra de Dios que quiero meditar en este día para en nuestras vidas ponerlo como reflexión en este día. Amén. Quiero que reflexiones juntamente conmigo estas palabras. El título que tiene este capítulo, en el capítulo 7 de Jeremías, es mejorar vuestros caminos y vuestras obras. Y dice así, palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo, ponte a la puerta de la casa de Jehová y proclama allí esta palabra y di, oíd palabra de Jehová, todo Judá, los que entráis por estas puertas para adorar a Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. Mejoren vuestros caminos y vuestras obras y os haré morar en este lugar. No se fíen o no se confíen en palabras de mentira, diciendo templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este. Pero si mejoráis cumplidamente vuestros caminos y vuestras obras, si con verdad hiciereis justicia entre el hombre y su prójimo, os haré morar en este lugar. En el versículo 7, os haré morar en este lugar, en la tierra que di a vuestros padres para siempre. Ustedes confían en palabras de mentira que no aprovechan. Hurtan, matan, adulteran, juran en falso y sirven a Baal y andan tras dioses extraños que ustedes no han conocido. Y después entonces vienen y se ponen y os ponéis delante de mí en esta casa sobre la cual es invocado mi nombre y dicen, librados somos para seguir haciendo todas estas abominaciones. ¿Es cueva de ladrones delante de sus ojos esta casa sobre la cual mi nombre es invocado? He aquí que yo Jehová lo veo. Wow. Vayan ahora en mi lugar, en Silo, donde hice morar mi nombre al principio, y vean lo que le hice por la maldad de mi pueblo Israel. Ahora pues, por cuanto vosotros habéis hecho todas estas obras, dice Jehová, y aunque os hablé desde temprano y sin cesar, no oísteis, y os haré, y os llamé y no respondiste. También haré a esta casa, sobre la cual es invocado mi nombre, en la que vosotros confíais, y en este lugar que di a vosotros y a vuestros padres, como hice a Silo. Wow, tremendo. Aleluya. Estas palabras son poderosas. Yo quiero que tú pongas tu corazón en esta palabra, que no la voy a decir yo, te la dice Jehová de los ejércitos. El trasfondo de este capítulo es este. Está el enfoque sobre la casa de Dios. Bendito Dios. De eso yo quiero hablar. No hay nadie que no entienda, que no comprenda lo que está sucediendo a nivel mundial ahora mismo. Así es. Nuestra casa, la casa de Dios, ha sido cerrada. No nos estamos congregando dentro de ella. Y el motivo, quizás tú no lo has entendido o no lo has comprendido. A muchos de nosotros Dios nos ha revelado muchas verdades en este tiempo que estamos alejados de su casa y que no nos estamos congregando. Y yo he podido reflexionar y he entendido muchas cosas. Y una de las principales que yo he comprendido es que el morar en la casa de Dios y el tener un lugar físico donde comprendemos que Dios ha permitido para glorificar su nombre, para exaltar su grandeza, para que su palabra sea oída allí y nuestros caminos sean direccionados.
no ha sido o no es algo que tú lo debes de tomar a la ligera, como si tú entraras a un club, como si tú entraras a un parque, como si tú entraras al trabajo tuyo. El concepto de lo que es la reverencia y el temor y la santidad de la casa de Dios se ha perdido. Y vamos a la casa de Dios y si usted se da cuenta, llegamos como el que llegó a un club, todo el mundo habla, todo el mundo comparte. Aún no quizá ha empezado el servicio y hemos separado supuestamente ese tiempo para entrar a la casa de Dios y buscar su rostro y adorarle. Y si el pastor o la persona encargada de ese, que va a direccionar ese momento de búsqueda de Dios, no ha empezado, pues nos olvidamos que estamos en la casa de Dios y cada uno empezamos a hablar unos con otros. Si podemos ver lo que significaba la casa de Dios en su trasfondo original, era el lugar de la presencia de Dios. Amén. Desde donde Dios hablaba a su pueblo, donde el que entraba allí era permitido por Dios para simplemente ofrecer sacrificios a Dios que iban a quitar sus pecados y a perdonar sus malas obras a través de un sacrificio. Entramos a la casa de Dios y no estamos comprendiendo que al entrar a la casa del Señor vamos a entrar para limpiar nuestros caminos, nuestros pecados, para perdonar nuestros errores, Dios, y limpiar nuestra maldad. O sea, vamos con una señal de humillación y de perdón para poder estar en su presencia a través de Cristo Jesús, pero ya con esa actitud de que somos lavados y limpios por la sangre de Dios para hacer lo que vamos a hacer y ir a la casa de Dios con este fin. Y recuerdo cuando conocí al Señor, pastor, llegábamos con esa reverencia en nuestro primer amor, a leer la palabra, a orar. Y ahí reflexionábamos con el Señor antes de comenzar el culto. Y recuerdo que esa palabra escrita en el templo, Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. En otra palabra, presten atención, presten reverencia, porque están en un lugar sagrado. Así es. Esto se ha perdido. Y aparte de esto, del temor a la presencia de Dios, a el sentido por el cual vamos a la casa de Dios, están también, aparte de esto, los caminos y las obras nuestras que llevamos a esa casa. Ni siquiera vamos conscientes de que hay obras, hay pensamientos, hay caminos, hay actitudes que mientras estamos fuera de la casa de Dios, empañan, ensucian, impiden que se manifieste la presencia de Dios en nosotros o que Dios acepte el sacrificio que le vamos a llevar a la casa. No vamos con una actitud de que le vamos a entregar a Él algo, pero que no somos dignos, sino a través de Cristo Jesús. Y que nosotros cada día tenemos, como dice la palabra, que buscar el perdón, la reconciliación con Dios día a día por nuestros pecados y por el estado de pecaminoso en el cual estamos todavía viviendo en nuestro cuerpo. Eso se pierde. Y vamos simplemente como el que va a un programa que va a ser presentado como un evento, el que va a un show de la Broadway quizás, el que va a una reunión de la escuela, el que va a una actividad cualquiera. Y quizá la reverencia, la actitud de corazón que debemos llevar a la casa de Dios no la habíamos tenido, no la estábamos teniendo. Pero sí veo aquí que lo que Dios dice es que le quitó a esta casa o a ellos lo que Él le había dado. Y le iba a quitar, lo que a ellos le había dado. Por causa, aquí dice, mejoren sus caminos y sus obras. Y entonces lo voy a hacer morar en esta casa. En otra palabra, voy a recibirlos a ustedes en lo que hacen en mi casa. A eso se refiere. Lo voy a hacer que ustedes entonces, cuando vengan a mi casa, yo los reciba. Y le dice, y el problema principal por el cual él le dice esas palabras era por causa de sus obras, sus pensamientos y sus caminos que ellos hacían. Y dice, no se fíen en su palabra de mentira, que quizás su conciencia, su corazón le dicen a ustedes,
creyendo que este es el templo de Dios y que cuando ustedes vienen a la casa de Dios, como es el templo de Dios, yo todo lo que está aquí está sagrado, está bien. Hay una cosa que quiero decirte. Debe de haber una conexión entre lo que es la casa de Dios y lo que somos nosotros. Tú no puedes ir a la casa de Dios y creer que porque es templo de Jehová, como lo repitió ahí 3 veces, todo está bien. Allí está la presencia, allí está el Señor y todo lo que yo haga Dios lo recibe. Óyeme, estoy hablando para el pueblo de Dios. Hay una gran realidad en este capítulo y es que no había una conexión entre lo que era la casa de Dios para Dios y lo que eran los caminos y las obras de este pueblo. Si realmente entramos a la casa de Dios y todos nosotros estamos ansiosos de que abran la casa de Dios, ¿para qué tú quieres que la abran? Es una buena pregunta, pastor. ¿Para seguir haciendo lo que hacías antes? Que automáticamente era domingo, te vestía y te iba porque era el domingo y ya lo hacía como costumbre, ya lo hacía como rutina. Si no hay esa conexión entre tus obras, tus caminos y lo que hay dentro de tu corazón cuando te acercas a la casa de Dios, como dice la palabra aquí, no, Dios no te va a hacer morar en su casa. En otra palabra, aunque lo sigas considerando como casa de Dios, entrarás a un lugar como si entrara a cualquier otro lugar. Porque la magia espiritual, yo le podría llamar magia, no es una magia, es una presencia que hay en la casa de Dios. Simplemente funciona, óyeme bien, simplemente funciona y es activada cuando tus caminos y tus obras y tus pensamientos están alineados con Dios. Y lo que tú haces en tu casa durante la semana y lo que tú haces en tu casa con tu Dios, por eso dice la palabra, en los íntegros, o sea, lo que son puramente hijos de Dios. En lo que, perdóname, no puramente hijos de Dios, la palabra es los que están sirviendo y andando en los caminos de Dios íntegramente, o sea, consagradamente. Es hermosa la alabanza. Así es. Si no hay integridad, aunque se cante, esa alabanza no va a ser recibida por Dios. Porque el concepto que tenemos de la casa de Dios es que todo lo que hacemos, como es la casa de Dios, Dios lo recibió. Estamos equivocados. Por eso Él le dice, ¿acaso en mi casa cueva de ladrones? ¿Qué era una cueva de ladrones? Cuando antiguamente los ladrones robaban. Todo lo llevaban. Todo lo que llevaban y buscaban una cueva bien escondida, bien profunda, Para que nadie planear sus maquinaciones. Y cuando robaban allí las escondían. se repartían todo ahí. Y allí se repartían. En otras palabras, eso era un lugar donde se... Había mucha maldad. ¿Cómo se dice? El ambiente de esa cueva era la maquinación y el pecado. Sí. Y Dios dice, mi casa no es una cueva donde ustedes van allí supuestamente a darme honra y gloria, pero sus caminos y su pensamiento y su corazón durante la semana antes de entrar a mi casa no era correcta. Por eso Él dice, así dice Jehová, ustedes mejoren vuestros caminos y vuestras obras, y entonces yo les voy a hacer o les voy a permitir, en el original no tengo conmigo la Biblia sí, que tiene la traducción original. Yo le voy a ustedes entonces a hacer morar, significa le voy a recibir en esta casa. Y repite 2 veces en el versículo 7 otra vez, y os haré morar en este lugar, o sea, les voy a recibir en esta casa. Ustedes confían en su mente en palabras de mentira. Nuestras actitudes nos están engañando, que porque ya yo fui a la casa de Dios, Dios está contento conmigo, todo Dios lo recibió. Yo soy creyente que Dios oye su oración y me recibe a mí todo lo que le doy. Estamos equivocados. Por eso le dice en el versículo 10, y vendréis y te vas a poner delante de mí en esta casa sobre la cual es invocado mi nombre, y le dirá, somos librados para tú seguir haciendo lo que tú estás haciendo, tus abominaciones. Si no está afiliada la vida cristiana tuya a la santidad,
a la obediencia, al sometimiento a Dios diariamente en tu casa, en tu vida diaria. El ir al templo de Dios no te hace cristiano. El ir al templo de Dios no te hace sagrado. El ir al templo de Dios no te da santidad. Te da santidad los caminos que tú cada día eliges. Cuando hablo de camino, habla de tus obras, tu actitud, tu manera de pensar. Las decisiones que tú tomas son tus caminos. Estamos tomando decisiones diarias y son muchas veces erradas, que no van alineadas a los caminos de Dios. Y tú sabes lo que yo te hablo. Tú sabes dentro de tu corazón las decisiones que tú tomas, que tu corazón y tu conciencia te dicen que están incorrectas. Decisiones que quizás no sean malas, pero no son prioridades. Decisiones que quizás no sean malas, pero que tú puedes tomarlas quizás de otra forma, en otra actitud, y la tomas en una actitud o con una actitud errada. Decisiones que puedes tomar, pero no son los sentimientos correctos o los motivos correctos que te llevan a tomarla. Hay engaño, hay desenfoque, hay desequilibrio espiritual en nuestros caminos. Dios no es la prioridad en nuestras vidas. Dios es cuando me da el tiempo, cuando me da la gana buscarlo, y si tengo el tiempo y si tengo el deseo. Dios ve todas esas cosas, que aún poniéndosete delante a ti la palabra de Dios, la oportunidad de buscar a Dios, tú la pones a un lado y primero haces lo que a ti te parece. Vendré a mi casa y te pondrá delante de mí, invocando mi nombre, y dirá, librados somos. Y esto me trajo a la mente que muchos de nosotros estamos ansiosos de que se nos abra ya el templo. ¿Cuáles motivos nos llevan a querer eso? Estar junto con los hermanos. ¿Qué es lo que realmente nos impulsa? ¿Qué nos impulsa? Buscar la palabra de Dios que allí hay y ir a adorar al Señor. Muchas veces los motivos son errados. Pastora, disculpe que la interrumpa, Amén. pero es que me estoy muriendo por dentro. Hay algo que hay en mi corazón y que es un temor santo que hay. Amén. Y toda esta semana he estado meditando en ese aspecto. Y realmente que es algo bien terrible, pastora, lo que está pasando. Porque cuando nosotros creemos que, cuando dice la palabra que Dios está viendo, Él está viendo todo nuestro proceder, viendo nuestras intenciones, Él conoce todas nuestras intenciones. Y es aquí que yo también lo veo, dice Jehová. Entonces, pastora, cuando haciendo una comparación y observo el templo judío, pastora, me estaba llamando la atención eso. Y he estado meditando en ese aspecto. Cuando veo que el pueblo judío, lo que es un judío israelita, lo que ellos están adorando ahora, donde ellos están adorando ahora, donde la reverencia que se ve. Entonces yo veo, pastora, hay un muro. Eso, pastora, Ni yo siquiera veo es un templo, un muro. Lo que realmente ellos creían en el tiempo que ellos vivían, que era algo. Todavía tienen esa reverencia, sí, a ese lugar. Pero que, pastora, que yo me ponía a pensar y ponía a meditar en este aspecto. Ellos estamos viendo, pastora, en la realidad, que lo que queda realmente del templo que ellos, de la grandiosidad del templo, lo que queda son solamente un muro de adorador, que era algo majestuoso, algo grande, algo poderoso. Lo que queda ahora solamente son unas pocas rocas, una pared, y la esperanza de ellos está allí. Pero no diría la esperanza. Lo que pasa es que en el templo había una gloria, una presencia, y ellos sabían que allí estaba Jehová. Y ellos entienden que es el lugar que Dios eligió para poner allí su gloria y su presencia. Sí. Y ellos reverencian esa gloria, esa presencia de Dios. No es el lugar, sí, es la presencia de Dios. Y ellos entienden que allí eligió Dios ese lugar para poner su gloria. Y hacia allí se dirigen. Yo pude tener el privilegio de ver aquello. Sí. Esto me impresionó. ¿Cuántos jóvenes? A la hora que llegamos era la hora que los jóvenes salían de las escuelas. Sí. ¿Cuántas jóvenes? 12, 13, 14, 15. Te estoy hablando a doncellas que llegaban a ese muro. Sí. Estoy refiriéndome al muro de los lamentos en Jerusalén. A orar
Y con esa reverencia, allí nadie llegó a hablar. Exacto. Allí nadie estaba mirando a nadie. Ese momento yo no, mire pastor, yo no oré. Les voy a ser Solo sincero. observó. No podía grabar porque estaba prohibido grabar. Sí. Tomé 2 fotos allí, pero yo quería haber grabado. Yo tenía que traer esto y mostrarlo, la reverencia. Tenían un librito de la palabra de Dios en miniatura, lo leían, murmuraban en su boca la oración, lloraban, iban a jóvenes, no te estoy hablando de gente ancianas, que tú dirás, los ancianos ya no tienen nada que hacer y su tiempo lo pasan orando. No. Te estoy hablando de jóvenes. Y yo no oré, te voy a ser sincero, yo no oré. Yo fui un ratito, hice lo que tenía que hacer. Yo dije, yo quiero ver qué es lo que está pasando aquí. Porque había oído tanto de este muro, que son los vestigios o los residuos, si diríamos una palabra ya. Lo que queda de lo que fue el templo de Dios. Y la reverencia que allí hay, todo el mundo orando y clamando a Dios y creyendo que allí está la presencia de Dios. No hay templo, es una plaza bien hermosa, amplia. Y en ese muro cientos llegan, hay muchas sillas para los que no pueden estar de pie. Pero yo me observé y me puse en esos 5 minutos, 10 que duré allí, a mirar todo lo que hacía todo el mundo. Las jóvenes que estaban al lado mío, yo solamente era la extranjera. Estaba rodeada de jóvenes que acababan de llegar de las escuelas orando. Veía lo que leían, veían sus actitudes. Yo fui a observar esa presencia que Dios está reclamando aquí. Que dicen templo de Jehová este. Pero ustedes simplemente cuando vienen a mi casa, así dice Jehová, mejoren vuestros caminos y entonces yo les voy a hacer morar o voy a recibir a ustedes en esta casa. Y no confíen diciendo que este es el templo de Jehová, que este es el templo de Jehová y ustedes no mejoran. Dice, pero sí, en el 7:5, si cumplidamente mejoran vuestros caminos, y entonces vienen a mi casa, si en verdad hicieres justicia entre el hombre y su prójimo. Tiene que ver con la relación de nosotros unos con otros. El prójimo y lo que hacemos unos con otros. Si eso no está bien, si hay entre nosotros diferencias, si hay egoísmo, si hay maldad, envidia, si hay traición, si hay hipocresía, Dios lo ve, porque en el versículo 10-11 dice, ¿es acaso mi casa una cueva de ladrones donde todos ustedes vienen a invocar mi nombre? Pero vienen a invocar mi nombre con robo, con envidia, con rencor, con hipocresía, con todo lo que un corazón puede atrapar de maldad. Porque el corazón de nosotros es un abismo de maldad. Y somos nosotros, nuestra conciencia nos engaña creyendo que somos limpios, que estamos bien. Pero aquí dice que nosotros, dice, os haré morar en esta casa. Y no confíen, perdón, en el 8, no confíen en palabras de mentira que no aprovechan, que no te están dando resultados, creyendo que por estar en la casa de Dios y ser el templo de Dios, todo está bien. ¿Para qué quieres que abran el templo otra vez? Te pregunto. ¿Para seguir con tus propios caminos? Si no hay una unidad, si no hay un amor, si no hay un servicio, si no hay un equipo trabajando en unidad y en amor con sus líderes en esa congregación, unido a esos líderes o unido a tus hermanos, ¿para qué tú quieres que se abra el templo otra vez? ¿Para seguir con tu desacuerdo con los líderes? ¿Para seguir con tu desacuerdo con los hermanos? ¿Para seguir cada uno haciendo lo que bien le parece? Tuve la oportunidad de ministrar el viernes a unas mujeres hermosas a un evento de Déboras en España. Lo hicimos en online. Y esta era la palabra que Dios me decía. Cada cual hace lo que bien le parece en los días de los jueces. Y yo diría, y esto es muy, muy afín con lo que yo hablé, ¿para qué tú quieres que abran el templo? ¿Para seguir la misma rutina que seguías antes? ¿Han mejorado tus caminos y has reflexionado tú sobre tus obras en este tiempo que hemos tenido donde Dios nos ha quitado lo que teníamos? Y quiero avanzar en esta palabra. En el verso 12, vete ahora a mi lugar, a mi templo, al lugar en Silo, donde hice morar mi nombre al principio.
y ve lo que hice por la maldad de mi pueblo Israel. Yo te voy a explicar lo que pasó en Silo. Silo era el lugar donde primeramente estaba el arca de Dios. El arca de Dios era un mobiliario el más sagrado, el más significativo del tabernáculo de Dios, o el primer templo que se levantó en los tiempos de Moisés, ordenado por Dios. Porque Dios fue quien ordenó que nos congregáramos en un lugar, o estableció su iglesia, no es idea de hombre. Y Él le dijo, allí voy a descender, allí voy a estar, voy a esperar por ti, y allí te voy a hablar, y allí de allí te hablaré mis palabras y tú le enseñarás a tu pueblo. Y en esa arca, ese mobiliario, el arca del pacto que Dios hizo con Israel, le pusieron el arca del pacto porque allí estaba la tabla de la ley de Moisés y la vara de Aarón, que significaba el oficio, el sacerdocio. Estaba la ley, estaba el ministerio que Dios empezaba a levantar en medio de los hombres, empezando con Aarón. Estaba la presencia de Dios allí, y estaban ángeles, querubines que guardaban esa presencia. No era cualquier lugar, y había una reverencia y un temor a Dios, porque no todo el mundo podía entrar allí, solamente el sacerdote. Así es. A nosotros nos dan ahora el privilegio de ser la iglesia de Dios. Nos hacen templo del Espíritu Santo, porque ahora nosotros somos ese templo. Sí, y nosotros lo estamos cogiendo como cualquier cosa. Al principio Israel sabía que no era todo el mundo que entraba en ese templo. No todo el mundo oficiaba un sacrificio, no todo el mundo cantaba, si podríamos hablarlo así hoy. No todo el mundo danzaba allí. Tú danzas, tú cantas, tú haces una participación especial, se predica en un púlpito. La gente lo está cogiendo como que esto es cualquier cosa. Oye, esto es sagrado, esto es sobrenatural. Yo tengo todavía al sol de hoy más de 40 años ministrando la palabra de Dios, y al sol de hoy yo tiemblo, porque yo entiendo que esto es algo de gran peso. Responsabilidad. Las cosas espirituales tienen un peso que tú no lo debes de perder, esa visión. Tienen una validez, un valor, yo diría, la palabra valor no da. Responsabilidad. No es una gloria, no encuentro la palabra. Es algo sublime. Santo. Santidad. Y Sí. tú lo estás tomando como cualquier cosa. Y entra a la casa de Dios corriendo y hablando. Y ahí está tu Biblia a un lado. En vez de buscarla y ponerte a meditar en sus palabras, en ponerte a compartir y a orar con Dios, porque a eso fuiste. Cuando leo la historia de Ana, dice que llegó al templo y allí hablaba y murmuraba con su boca y lloraba, y Elí creía que ella estaba borracha. Sí. Ella fue directamente con el propósito de orar. Esa santidad se ha perdido. Pastora, el respeto y la santidad, disculpe que la interrumpa, siempre me trae a mí, siempre en varias ocasiones lo he expresado en la iglesia, a los hermanos, en los lugares que he ido a predicar. Y he puesto este ejemplo, pastora. Varias veces me ha tocado ir a la corte, Wow. A la corte donde están los jueces. Y eso es increíble. Cuando uno entra a la corte, uno tiene que dejar su teléfono afuera. No lo puede prender, o lo puede dejar en el volumen bajo, que no se escuche. No permiten hablar. Usted tiene que estar calladito en la corte. Y lo que más me impactó, pastora, cuando yo fui a la corte por primera vez, fue que cuando inmediatamente que dijeron, representaron al juez, el juez entró, ese personaje vestido de una túnica negra, entró a la sala de la corte inmediatamente, pastora. Yo no le miento, porque estoy en esta presencia. Todo el mundo se puso de pie con reverencia a nuestro Dios. Con reverencia a esa persona. A la alta autoridad. A esa autoridad que representa la autoridad de la Dios, ley terrenal. La ley terrenal. Y todo el mundo se puso de pie, y cuando ese señor dijo, puede sentarse, todo el mundo se sentó. Reverencia. Con esa reverencia, con ese respeto, Ese honor. con ese honor que él se merece como autoridad representada, una autoridad que Dios puso en esta tierra. Y yo digo, realmente, pastora, Nos que a falta veces, mucho. cuando nosotros vamos al templo del Señor, nos confundimos, ¿verdad? Oye, a veces voy a Sí. predicar y tengo que llamar la atención a la gente que no empiecen a caminar. Oye, le da deseo de ir al baño a todo el mundo, de hacer, mira, le da calor, le da...
es que lo que yo estoy viendo de lo que es lo que le estamos dando a Dios en el templo da vergüenza. Cuando yo leo este capítulo, yo digo, Dios mío, si tú abrieras los ojos de nuestro entendimiento, se está predicando, hay que llamar la atención, hay gente hablando, hay gente en el celular, reciben llamadas, se van para afuera a recibir, a contestarla. ¿Para qué quieres que se te abra otra vez el templo? Anda ahora a mi lugar en Silo, y estoy en Silo, que allí en ese lugar donde estaba la casa de Dios, el tabernáculo, donde moraba el lugar sagrado, sucedió algo impresionante. Así es, sí. Impactante, negativamente hablando. Negativamente al pueblo judío. Si te vas conmigo a 1 de Samuel capítulo 4, yo te voy a hablar lo que pasó en Silo. Porque Dios dice aquí, te haré igual que lo que hice en Silo. Anda ahora a mi lugar en Silo. Y dice, estoy hablando de el 14, en Jeremías 7:14. Haré también a esta casa sobre la cual es invocado mi nombre, en la que ustedes confían, y a este lugar que le di a ustedes y a sus padres, como le hice. Lo voy a volver a repetir. Estoy en Jeremías, me voy a transportar ahora a 1 Samuel 4, pero no quiero salir sin entender qué vamos a ver en Samuel 4. Dice el versículo 14, estoy leyendo. En el 13 lo voy a empezar, el contexto voy a leer. Ahora pues, por cuanto vosotros habéis hecho todas estas obras, dice Jehová, y aunque les he hablado desde hace tiempo sin cesar, no han oído, los he llamado y no han respondido. ¿Sabe cuántas veces el pastor tiene que decir, hermanos, siéntense, hermanos, hagan silencio, por favor, reverencia a la casa de Dios? Cuando empieza la adoración, 2 o 3 sentados, que yo no sé a qué fueron a la casa de Dios, y tú me perdonas que te tenga que ser tan clara, pero lo quiero hacer como cuando te echan alcohol a una herida para sanar tu llaga. ¿A qué vas a ir a la casa de Dios? ¿Para qué quieres que la abran? Como decía un predicador, para lucir la cartera, los zapatos y la ropa, para ver los hermanos como el que va a un club social, o que no tiene nada que hacer, pastora, y cogiendo allá. ¿sí? No, ya no acostumbren muchos. Sí. Déjame decirte que debe tener un concepto más sagrado de lo que uno va al templo de Dios. Se va a volver a abrir. Es la primera vez en la historia de mi vida cristiana, desde que yo conocí al Señor, que oigo a nivel mundial que se cierran las iglesias. Yo de esto nada más oía en el oriente, cuando perseguían a los cristianos y les cerraban la iglesia. De la iglesia. Sí, que tenían que estar en caverna o en cueva escondidos. Pero a nivel mundial así yo no lo había visto. Yo no sé qué eso te ha producido en tu mente y en tu corazón. Wow, wow. Mucha gente está en otro, como dicen en inglés aquí, en Babia, decimos nosotros en español. Están en otro planeta. No han entendido que Dios nos ha quitado el privilegio para que meditemos. ¿A qué vamos a la casa de Dios? Para seguir con nuestros caminos y nuestras obras y con lo mismo que estamos haciendo siempre. A cantar porque empezaron a cantar el ministerio de adoración. A danzar porque ya yo ensayé y ya esta es la costumbre del programa. La parte que yo tengo y así mecánicamente domingo tras domingo por años. Y seguimos haciendo nuestras propias obras, nuestros caminos. Mi carácter no cambia, mi forma de pensar y mi visión no cambian, no se transforma, no hay arrepentimiento. Sigo teniendo mi propia vida, mis propios caminos. No me someto a Dios, no reverencio lo que Dios quiere que yo haga cada día para honrarlo a Él. Y aquí dice, entonces, por cuanto tú no has escuchado ni has puesto atención a lo que quizás Dios te ha llamado a través de los líderes o te ha dicho, te haré también a ti como lo hice a la casa en Silo. Y ellos confiaban, ustedes que confían en este lugar, lo voy a leer el 14, haré también en esta casa sobre la cual es invocado mi nombre, y en la que ustedes confían en este lugar que les di, a ustedes y a vuestros padres, los echaré de mi presencia. Wow, increíble. En el 15. Wow. Os echaré de mi presencia como eché a vuestros hermanos, a toda la generación de Efraín. Tú pues no ores por este pueblo, ni levantes por ellos clamor, ni oración, ni me ruegues, porque no te voy a oír. Le está diciendo al profeta Jeremías. ¿No ve lo que hacen ellos? ¿No ve lo que hacen en las ciudades?
Dios ve todo. Todo lo Créete tú que el pastor no te está viendo porque las puertas están cerradas del templo ahora. Dios está mirando si tu vida cristiana sigue cumpliendo con los requisitos del reino de Dios. Si primero tú buscas el reino de Dios y su justicia, o tú te envuelves en tus cosas personales en la casa, Dios te está mirando. ¿No crees tú que Dios ve esto? Aquí lo dice en el verso 11. He aquí que también yo lo veo, dice Jehová. El versículo 11, la parte final. Para esto quieres tú que vuelvan a abrir las iglesias para seguir con tus propios caminos y tus propias obras. Si en el tiempo que Dios te ha dado realmente ni siquiera te ha consagrado a buscarlo y arrepentirte con todo tu corazón. ¿Han mejorado tus obras en este tiempo y has discernido que Dios te ha querido humillar, que Dios te ha querido llevar al arrepentimiento, que Dios te ha querido llevar a que valores lo que te dio su presencia, la hermandad con tus hermanos? ¿Para qué quiere que se abra? ¿Para seguir peleando, murmurando unos con otros, rechazándonos unos a otros? ¡Basta ya! Y es tiempo de mejorar nuestras obras y nuestros caminos, como dice aquí la palabra, para que entonces cuando entremos a la casa de Dios sea recibido nuestros sacrificios y nuestras alabanzas, para seguir secamente en tu casa tus días. ¿Quiere que abran el templo? ¿Qué ha cambiado en este tiempo en tu vida? ¿Qué has considerado tú con toda esta pandemia? Si estás igual, tú no habrás de... Vas a volver a recibir otro examen en tu vida, otra prueba que te lleve a lo que Dios quiere que tú comprendas. Si ahora con esta pandemia tú no aprendiste la lección, ¿qué tendrá Dios que hacer contigo? Llevarte a un desastre peor para que tú puedas entender que tus caminos y tus obras y tus pensamientos deben de mejorar y tener un temor más sagrado, más íntimo, más cercano a Dios. ¿Qué pasó en Silo? En 1 de Samuel capítulo 4 había una guerra. El pueblo estaba subyugado y estaba siendo asediado por los filisteos. Estos eran unos hombres muy malos. Y los filisteos estaban en Israel acabando, como daríamos nosotros los dominicanos. Destruyéndolos. Y Samuel, que era el juez en ese tiempo, el gobernador, en los tiempos de teocracia, donde quien gobernaba era Dios. Todavía no había rey. Todavía estaban en la época de los jueces, y siendo este el último juez o el último profeta de Dios, Samuel, antes de que llegara el gobierno de poner un rey a gobernar, ellos todavía estaban supuestamente siendo gobernados por la voluntad de Dios, y se llamaba y se ponía a gobernar el pueblo el que Dios eligiera, y Dios llamaba. Pero en los días de Samuel había un desequilibrio espiritual horrible, empezando por sus hijos. No temían, había pecado en el templo. Dice que se dormían en el templo con las mujeres de la iglesia. Con las hijas. Con las muchachas de la iglesia. Coro, Dice el pastor, la del coro. Dormían en el templo con las mujeres. Había pecado en el templo. Esto no lo voy a ampliar. Había pecado en el templo. Había maldad. Pero era el templo de Dios. Había allí un desastre a nivel de pecado. Y el pueblo quiso ir a la guerra a pelear, como siempre. Dios le daba la victoria contra sus enemigos y vencían. Y Dios le daba gran victoria. ¿Qué pasó? Que realmente cuando llega este tiempo donde ya hay un pecado y los caminos de ellos están tan extraviados, que el jueguito, como muchas veces creemos, como que funciona nada más porque yo soy hijo de Dios, Dios me va a dar la victoria. Perdóname. Porque eres hijo de Dios y eres cristiano, Dios no te da la victoria simplemente. Porque en el primer capítulo de Samuel, el primer libro de Samuel, el capítulo 4, los filisteos lo estaban a ellos amenazando y ellos fueron a la guerra a pelear con los filisteos. Pero como había pecado, como sus caminos estaban torcidos, como estaban bajo el temor, no estaban bajo el temor de Dios, no le funcionó que la presencia de Dios lo librara como lo hacían todas las veces que iban a guerra. Cada vez que había una guerra en Israel, que ellos tenían que librar,
porque ellos estaban conquistando la tierra prometida y todavía habían enemigos que ellos tenían que destruir por orden de Dios. Ellos no los destruyeron, de esto hablamos el sábado, el viernes, lo que quieran entren y busquen ese mensaje que yo estuve ministrando. No voy a ampliar hoy sobre él. Los enemigos que habían allí, que ellos no mataron, le estaban haciendo la guerra y le estaban destruyendo su vida cristiana, si pudiéramos verlo así, su vida como pueblo de Dios. Pero Dios siempre salía por ellos y los defendía, dice, y mataba a sus enemigos. Y en la guerra ellos eran los que vencían. Pero ya el pecado y el camino de este pueblo era tanto que ese día que fueron a la guerra dice que cayeron. Yo lo voy a leer. Y habló Jehová a todo Israel. Por aquel tiempo salió Israel a encontrar en batalla a los filisteos. El primer versículo, el capítulo 4 de Samuel. Y acampó el pueblo para pelear. Y los filisteos presentaron la batalla a Israel. Y trabándose el combate, Israel fue vencido. No se trabó el combate. Esto no era casualidad, esto era la mano de Dios contra ellos. Por cuanto sus caminos no eran conforme a los caminos de Dios. E Israel fue vencido, y delante de ellos los filisteos, los cuales hicieron en la batalla, los hirieron en la batalla en el campo, como a 4,000 hombres cayeron. Cuando volvió el pueblo al campamento de ellos, Israel, los ancianos de Israel dijeron, los líderes, ¿por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? Wow, ellos entendían que cuando la guerra no era ganada, era que Dios lo estaba hiriendo. Los más tontos somos nosotros. Israel estaba consciente que todo lo que en su vida le sucede es Dios y es la mano de Dios sobre ellos. Nosotros lo vemos como casualidad. A nosotros nos ha entregado todos estos bienes espirituales y nosotros ni sabemos lo que estamos haciendo con todos estos bienes espirituales. Orar, leer la palabra, oír la palabra de Dios, o predicar la palabra de Dios al mundo. Nosotros no estamos viendo esto como cualquier cosa. Esto es sagrado. Esto es sagrado, pueblo de Dios. Y solamente funciona en un corazón sagrado. Y ellos fueron a pelear y vencieron. Los vencieron a ellos porque su corazón y sus caminos no eran correctos. Y entonces ellos tomaron una decisión. Y dijeron, fíjate, como nos fue mal, entendieron que la mano de Dios estaba en contra de ellos. Sí. Y cada vez que iban a la batalla o iban a conquistar una tierra, ellos llevaban el arca de Dios adelante, pero había un orden. Sí. Y Dios le había dicho que quienes llevaban el arca eran los levitas de Dios. Y esos levitas cargaban en sus hombros el arca. Ellos tenían la responsabilidad de llevar adelante en cada guerra esa arca, la cual simbolizaba que la presencia de Dios iba delante de ellos en cualquier batalla y le iba a dar la victoria. Si cuando tú tienes guerra espiritual en tu vida y tienes problemas y situaciones de crisis, la presencia de Dios tú no la buscas, tú no te humillas, tú no buscas la dirección en Dios, a ti no va a irte bien, porque tú lo estás buscando con tus propias fuerzas y según tus propios caminos y tu propio entendimiento. Israel nunca iba a una batalla sin buscar dirección de Dios y sin llevar esa arca adelante, la cual simbolizaba la presencia de Dios en medio de ellos. Hoy tomamos decisiones a la ligera. Desde que nos va mal, digo, mira, voy a buscar el dinero prestado, voy a resolver aquí. Me siento mal, voy a estar yendo bien y que ya el coronavirus me está asfixiando, entonces yo pido oración. Wow. ¿Ustedes entienden lo que somos como humanos? Porque yo misma no me voy a sacar de esta realidad. Somos tercos, somos rebeldes. Somos totalmente personas, como lo dijo, no seáis como el caballo, no dijo Jehová en un salmo, o como el burro que hay que ponerle cabestro, lo que le ponen aquí, lazo. El lazo es el cabestro, que tienen que ponerle el cabestro porque si no, no se acercan a ti. O sea, para poder dirigir el caballo a donde yo quiero guiarlo, le tengo que poner un cabestro, un lazo, una soga, como tú le quieras llamar. Así nos llamó Dios, faltos de entendimiento. Quiero que medites estas palabras hoy y te sacudan internamente tu integridad delante de Dios. Tú mismo decida y con tu mente sé transparente y di de verdad.
que yo quiero que abran el templo, pero para seguir en lo mismo que yo estaba. Si en este tiempo yo no me pude arrepentir, ni me pude humillar frente a una amenaza de muerte, ¿te va a humillar entrando al templo a cantar? Perdóname. Si la muerte y la amenaza no te humilló y te hizo sentir que tú tenías que arrepentirte, ¿qué te va a humillar y arrepentir cuando tú vayas al templo? Wow. Increíble. Y esta gente cometieron el error más grande, porque siempre que tú andas en tu propio camino, nada de lo que tú decides te sale bien. Y cogieron y tomaron la decisión más trágica, espiritualmente hablando, que puede tomar. Errónea. Trágica, Sí, una errónea. tragedia que puede tomar un ser cristiano. Creer que ellos pueden tomar decisiones espirituales por su propia cuenta sin contar con la aprobación y la dirección divina. Wow. Y cogieron el arca, y dice la palabra que cogieron el arca y dijeron: vamos a mandar a buscar el arca que esté en Silo, para que entonces cuando volvamos mañana a la batalla, a la guerra, a librar la guerra, nos vaya bien. Sí. Porque al traer el arca, ellos entendían que le iba a ir bien, porque era lo que simbolizaba la presencia de Dios. Pero ¿qué error cometieron? Que no fueron los levitas los que trajeron esa arca. Dice que estaban los hijos de Elí, los que se acostaban con las mujeres en el templo, dice la palabra. Fueron a buscar el arca, fueron unos cuantos a buscar el arca, y de allá vienen ellos con el arca. Y el enemigo tuvo más conciencia y más reverencia a esa arca que el pueblo de Dios. Wow. El enemigo dice que se atemorizó y empezaron ahora- a decir: ahora sí que ahora sí perdimos vamos la a perder, batalla. sí. Porque aquí está la presencia de Dios con este pueblo. Porque cada vez que salen a batalla y llevan esta arca, esto es increíble cómo ellos pierden la batalla. Pero ¿sabes qué te dice Dios en esta realidad, en este capítulo? Que cuando tus caminos no están correctos, la presencia de Dios no funciona. ¿No? ¿Por qué? Aquí dice: y envió el pueblo a Silo, y trajeron de allá el arca del pacto. 4:4. No ponga música, por favor. 4:4. El arca del pacto de Jehová de los ejércitos, que moraban entre los querubines. Y los dos hijos de Elí, Oni y Fini, estaban allí con el arca del pacto de Dios. Y estaban llenos de pecado. Si tu vida cristiana está llena de pecado y haciendo cosas ilícitas espiritualmente hablando, no creas tú que meterte a la iglesia, a cantar y a orar y a buscar el rostro de Dios te va a ir bien un día. Tarde o temprano Dios te la va a cobrar. Dios no puede ser burlado. Todo lo que tú hicieras mal, eso mismo va a cegar contra tu propio daño espiritual. Y aconteció que cuando el arca del pacto, el versículo 5, llegó al campamento, todo Israel gritó con gran júbilo, que la tierra tembló. Y ellos entonces, los filisteos, oyendo el gran júbilo, dijeron: ¿qué voz de júbilo es este en el campamento de los hebreos? Y dijeron: oh, que el arca de Jehová ha sido traída. Y en el 7 dice: y los filisteos tuvieron miedo, porque decían: ha venido Dios al campamento. A veces los inconversos tienen más temor y tienen más reverencia a la casa de Dios que los mismos evangélicos. Vete a una iglesia y mira el desastre, el desacierto que hay antes de empezar un culto. Todo el mundo hablando, todo el mundo masticando chicle, todo el mundo uno con otro usando el celular. Tú me perdonas, porque también en mi propia congregación he visto esto. Y tengo desde que comencé el ministerio batallando contra esta irreverencia. Y es difícil entender que a ti se te ha entregado bienes espirituales y hoy tú estás haciendo lo mismo que hizo el hijo pródigo, malgastando los bienes espirituales que Dios ha puesto en tus manos para vivir perdidamente como te da la gana después que sales de la iglesia. ¿Hasta dónde va a llegar nuestro dominio como hombre? En la casa de Dios tú no dominas, tú no gobiernas, tú no haces lo que te parece, domina a Dios. Por eso no las has cerrado. Por la irreverencia, por la falta de valor que le diste a la casa de Dios, por el pecado de murmuración, de hipocresía, por la falta de comunión entre los hermanos con los líderes o los hermanos unos con otros. Y Dios nos cerró el juego, nos lo trancó. Ahora cuando se abra, ¿qué vamos a ir?
Y aquí dice lo que ocurrió. ¿Por qué Dios le va a hacer a Israel en esos días como le hizo a Silo? Le dice la palabra que entonces ellos temieron los israelitas, perdón, los enemigos, y dijeron, ¡ay de nosotros! Pues antes de ahora no fue así, pero ahora que esté el arca, ¡ay! Perdimos. Esfuércense, oh filisteos, y sean hombres para que no les sirvamos a esta gente como ellos nos han servido a nosotros. Wow, tremendo. Y en el 10 dice, pelearon pues los filisteos e Israel fue vencido de nuevo. No funciona que porque tú vayas a la casa de Dios tú vas a ser consagrado. No. Si tus caminos después o antes de entrar a la iglesia no son correctos, esto no funciona así. No está la gloria de Dios volando en el templo y cuando tú entras se te pega esa gloria. La gloria de Dios está cargada y está internamente en ti. Cuando tú sales del templo, eso no está funcionando como cuando tú entras a un lugar y echan un spray. Y bueno, yo vi eso una vez y yo ni lo creí. Una señora echó un spray y dice, ahora va a haber una esencia espiritual. Y yo dije, lo que ha llegado el hombre. Wow. A imitar algo que no es real en sí mismo, en ellos, y lo han querido atraer a través de actos humanos. Y regó el spray y dijo, hay un olor fragante, lógico del spray de Jehová en este lugar. Y esa es la mentira que nos estamos creyendo. Sí. Que porque se cantó, se danzó y se predicó ya todo, la presencia de Dios estaba allí. A veces estamos vacíos, entramos y salimos iguales. No nos engañemos, pueblo de Dios. Y es aquí que dice que los filisteos tuvieron miedo y dijeron, ay de nosotros, pero Israel quedó vencido. Y pelearon en el 10 y fue vencido y huyeron cada cual a su casa. Hablando de los filisteos, de los hebreos, tuvieron que huir y fue hecha muy grande mortandad, pues cayeron de Israel 30,000 hombres. De a pie. Qué tremenda pérdida. Pero lo peor fue esto. El 11. Y el arca de Dios fue tomada y muertos los dos hijos del rey que la llevaban. Wow. De Samuel. De Samuel. Elío. Oni y Finis. Murieron. Y corrieron. Y corriendo de la batalla un hombre llegó el mismo día a la ciudad de Silo con sus vestidos rotos y me imagino que lamentándose lo que pasó, porque eso era algo sagrado. El arca que Dios le había dado al pueblo de Israel. Tú dirás, ¿qué es lo que es el arca? Porque tú no tienes conciencia si no has estudiado lo que era el arca. Eso estaba hecho de oro macizo, puro. El valor del arca era increíble, tanto materialmente como espiritualmente. Fue robada por los enemigos. No quiero música, pastor, por favor. Óyeme un momento. Pueblo de Dios, óyeme un momento. Esto es en serio y no quiero que me desenfoquen, por favor. Y perdónenme. Esto es en serio. El arca fue robada. En medio de tus batallas y de tus problemas y de tus situaciones en la vida, si tú no tienes en cuenta que tus obras y tus caminos son los que te hacen perder la guerra, y lo que te van a hacer a ti dejar en vergüenza, ellos huyeron. Vas a tener que huir con tu vergüenza. Si no te sometes a la voluntad de Dios, que en su intervención divina esa arca pudo volver. Pero la perdieron por meses. Perdieron la presencia, la aprobación divina de Dios. Y ese lugar, Silo, fue desierto. Y dice que no solamente se robaron el arca. Corre uno de la batalla para anunciarle al profeta Samuel, que era el que gobernaba el Israel en esos días. Que llegó con la noticia, perdóname, no, al profeta Samuel no, perdóname. A Elí. Sí. A Elí. Y cuando llega a donde Elí, a anunciarle que habían muerto sus dos hijos. Qué terrible. Qué pena. Sus obras fueron juzgadas y murieron. Nada de lo que tú pretendas hacer con la casa de Dios te va a ir bien. Con la casa de Dios no se juega. Es sagrada. Con los líderes de Dios no se juega, son sagrados. Hagan lo que hagan, estén ellos mal.
la presencia de Dios está en ellos y se debe respetar. No es al líder, es a la presencia en ellos. Si tú no respetas las cosas sagradas, ni en los líderes ni en el templo, tarde o temprano tú vas a terminar como Omni y Finis. El arca de Dios fue tomada, estos dos muchachos fueron muertos. Y cuando llega este hombre que escapa de la guerra para avisarle al padre, Elí, cuando el padre oyó la noticia, dice la palabra que se echó para atrás del susto y se desnucó y murió. Pero no solamente muere el padre de estos dos muchachos, la esposa de uno de estos dos muchachos que murió estaba embarazada para dar a luz. Y cuando oyó la noticia que su esposo había muerto en la guerra, dice la palabra que le llegaron los dolores y el alumbramiento. Y cuando estaba dando a luz murió. Y dice que le pusieron al niño Icabob. Ella misma dijo el nombre del niño. Icabob, que significa la presencia de Dios se ha ido. Hemos perdido la presencia de Dios. Y dice que trataron de resucitarla. Según decía, le trataban, pero ella no respondió. Y murió. Murieron los dos hijos. Murió el padre y murió la esposa de uno de los hijos. Wow. Y todos los hombres de Israel, 30,000. Y 30,000 hombres de Israel. Más los que habían muerto antes, y 10,000 más, 40,000. Óyeme, pueblo de Dios. Vale la pena que tú pongas atención a este mensaje. Dios ve y nuestros caminos, nuestras obras, nuestros pensamientos van a ser juzgados por Dios y no nos va a ir bien. Así es. Humíllate, arrepiéntete, busca su rostro, sométete a la voluntad y a los caminos de Dios para que te vaya bien. Porque entrar a la casa de Dios no estás haciendo cualquier cosa común. Quizás tú entras a la corte, quizás tú entras al trabajo, quizás tú entras a otros lugares sagrados. Pero cuando tú, que se reverencia, cuando tú entras a la casa de Dios, ahí no es cualquier cosa. Y eso lo va a ver Dios, lo va a juzgar Dios. Si tus obras no están conforme a los caminos de Dios, pídele a Dios que guíe tus caminos. Yo quiero que el pastor me busque el Salmo 86, 11. El mismo Salmo que leímos, el Salmo 27 hoy, versículo 11, que tú tenías ahí mismo, Salmo 27, 11. Léeme, pastor, esos versículos y presta atención. Simplemente Dios quiere que mejoremos nuestros caminos. Que si antes tú eras un rebelde, que si antes eras un murmurador, que si before iba a decir que antes era un juzgar, que juzgaba mucho, si era un problemático, si era una persona difícil en la casa de Dios y está en la casa de Dios y sigue pecando y haciendo tus propios caminos por detrás, que tú consideres para qué tú quieres que de nuevo entren a la casa de Dios. Considera tus caminos, porque Dios va a hacer una gran obra en su casa. Yo te hablo esta palabra y tú te vas a asombrar. Yo no soy una persona emocionalista ni superficial, en el sentido de que me emociono, me imagino las cosas. En esa área Dios tiene que tratar conmigo porque como que soy un poquito incrédula y un poquito como más dada a investigar y a saber y a veces como que soy incrédula. Acepto mi deficiencia y digo, Señor, serás tú. Yo estuve en la presencia de Dios esta mañana. Le dije, Señor, yo no tengo palabra para este pueblo hoy. ¿Qué tú le vas a hablar? Y busqué el rostro de Dios con todo mi corazón. Le digo, esto es algo muy serio y espiritual que yo no puedo resolver. He estado en tu presencia y todavía no he recibido esta palabra. Y estoy orando. Y tenía mi Biblia, mi Biblia estaba allí. Y yo la cogí para buscar la presencia de Dios primero y después leer la palabra, para que Dios me guiara a donde iba a predicar. Cuando termino de orar, aquí está abierta la palabra de Dios. No recuerdo cuándo abrí la Biblia, porque la Biblia la traje de mi habitación cerrada. No recuerdo. Yo me asombré, dije, yo no recuerdo haber abierto la Biblia. Y en el capítulo que me fijó los ojos del Espíritu Santo fue en el capítulo 7 de Jeremías. Sentí esa presencia de Dios que me decía, de esto va a hablarle a mi pueblo hoy. Y todo lo que te estoy dando es un rema de Dios, que ni siquiera lo estudié. No porque estoy descuidada en esa área, porque a veces me amanezco preparando el mensaje los sábados. Hoy no fue así. No busqué la presencia de Dios. Digo, Señor, todavía no tengo el mensaje. Lo que te quiero decir, este es un rema de Dios para ti como pueblo de Dios. Dios quiere que tú sepas en este día
que Él te va a quitar la oportunidad si vuelves al mismo juego cuando abran los templos, de seguir viviendo tu propio camino, tu propia vida y hacer las cosas cuando a ti te parezca, no cuando Dios quiere. Es peligroso. Murieron aquí los hijos, el papá, la esposa, un niño que nació que quedó huérfano. Catastrófico jugar con los caminos de Dios. Horrenda cosas, dice la palabra, es caer en manos de un Dios vivo. Dime, pastor. Sí, pastora, no. Es terrible y como mencionaba antes, Es triste. como mencionaba, las pruebas están ahí, pastora, a nuestros propios ojos. Y como mencionaba al principio, el pueblo judío, podemos ver y observar dónde ellos están ahora, dónde ellos van a orar y adorar Lo ahora. perdieron todo. ¿Ah? Pero ellos no Lo que perdieron queda. algo. Ellos no perdieron algo. No perdieron su esperanza. Me trajiste a la mente una revelación. Sí. Ellos no tienen el templo, pero no Sí. han perdido el temor a Dios. Nosotros tenemos el Siguen templo. esperando. Perdón, tenemos el templo. Sí. Que ni sabemos que la presencia de Dios allí está. A veces vamos como el que va a un club y hemos perdido el temor a la irreverencia al templo. Ellos no tienen el templo y tienen el temor y la reverencia. Y hoy tenemos nosotros el templo y no tenemos el temor y la reverencia. Pero nosotros también, como asilo, llegará el día donde Dios nos juzgará. Sí. Y Dios no quiere que nos llegue el turno, pastor, a nosotros, como iglesia, como el pueblo judío lo está pasando. Todavía Dios nos ellos. libre, porque llegará un día donde ¿cómo se dice? El tiempo de los gentiles se acabará y entrará el periodo de los judíos. Y el tiempo tuyo va a acabar un día de tú tener la oportunidad de ser creyente, de predicar, de orar, de entrar al templo. ¿Qué va a hacer Dios? No sé. Pero dice la Biblia que en el capítulo 9 de Romanos, Dios ha abierto un tiempo y nos ha quitado a nosotros, a Israel le quitó el privilegio y se lo dio a los gentiles por un periodo de tiempo para predicar la palabra, para ministrar el tiempo divino, yo diría la puerta o el periodo de la portada, la línea de tiempo. Se nos abrió a nosotros este tiempo en la cual estamos viviendo, es el periodo de los gentiles. Pero llegará otra vez el periodo o la línea de tiempo, se le dará a los judíos. Y es que esto es lo más triste. ¿Qué dice ahí el Salmo? Con esto quiero terminar. Salmo 27:11. Amén. Dice: enséñame, oh Jehová, tu camino y guíame por senda de rectitud a causa de mis enemigos. ¿Por qué yo quiero que Dios enderece mis caminos? Porque cuando tú no tienes tu caminos derechos, Dios te entrega a ti a crisis. A los enemigos, Señor. Cuando tú no quieres obedecer a Dios conforme al temor de Él, Él te entrega necesidad. Mira, vas a trabajar fuertemente y todo tu dinero se te va a ir por la borda. Vas a creer que vas a buscar la casa, el carro, los hijos, le va a dar una buena profesión, se te va a ir todo. De la noche a la mañana te vas a dar cuenta que tienes los hijos profesionales, que tienes la casa que quisiste, que tienes el carro. Y todo en el corazón tuyo se va a sentir vacío. Va a tener problemas que te vas a sentir quizás depresión. Vas a sentirte triste y no vas a saber por qué. Dios te va a entregar a la voluntad de tus enemigos. Para que tú veas que sin Dios no se puede vivir. Y que tú no puedes burlar a Dios. Que si tú no buscas a Dios y lo pones delante de tus caminos, primero a Él. Buscar el reino de Dios y su justicia. Y lo demás es lo que se debe de añadir. Tú estás primero... La añadidura es la que está buscando, poniendo tus prioridades, y a Dios lo tienes por segundo plano. Dios no puede ser burlado. Lo que tú hagas, eso vas a cosechar. Tienes a Dios por un segundo plano, pues cuando tenga la crisis, Dios te va a buscar. Dios te va a poner tus enemigos, que es el primer plano, que te den la disciplina que necesitas. Y Dios, sí, por misericordia, tendré misericordia, dice él, del que yo quiera tener misericordia. Es triste, pero es la realidad que estamos viviendo. Estas palabras son palabras verdaderas y hay que ponerle atención. Bendito Dios. El templo se va a abrir, pero Dios dice, ten cuidado, si no te pasa a ti como le pasó a Silo, que le quité la presencia de Dios. Podrán abrir los templos, pero si tú sigues en tu propio camino vas a seguirlo sin la presencia, vas a seguir igual. Y la presencia de Dios, Él no se la da a cualquier gente. ¿Sabe dónde mora la presencia de Dios? Aunque tú entres al templo, en los íntegros. Podrás seguir siendo evangélico,
sentarte en la iglesia domingo tras domingo para mirar, para juzgar, para señalar, para yo no sé para qué, para sentirte que tú eres cristiano y que estás bien con Dios y te va a salvar, porque hay tantos motivos por el cual vas a la iglesia que Dios nada más lo sabe. Pero no te va a ir bien si tú crees que puedes determinar con tu vida cristiana lo que tú quieres. Dios estableció las cosas y las cosas están establecidas por Dios ya. Puso un líder, puso una visión, puso una misión. A ti lo que te queda como hijo de Dios es reverenciar la presencia de Dios en ese lugar, oír la voz de Dios que te llama a servirle, a involucrarte en la obra de Dios, a servir cada día para el desarrollo del reino de Dios. No restar como estaban los hijos de Fini y Oni, los hijos de Eli, Fini y Oni, que hicieron lo que le dieron la gana con el templo, vivían con las mujeres, hacían todo lo que les parecía y querían llevar el arca de Dios a la misma vez. Tú no puedes ser cristiano, lleno del poder de Dios y también seguir tus propios caminos. No funciona así. O te santifica y temes a Dios, o te entrega a Dios en la voluntad de tus enemigos y te deja en vergüenza. Dios, ten misericordia. 36, pero yo quiero, verso 11, quiero terminar y cerrar esta palabra y orar por cada uno de nosotros, porque no quiero señalar a nadie, nadie está señalado. Esta palabra es para el pueblo de Dios. Si tú eres pueblo de Dios, recíbela en el amor del Señor. No la planeé, no la estudié y ahora entiendo el por qué Dios me lo hace saber. No estudié, no busqué nada de esto. Todo esto está saliendo en este momento como un rema espiritual. Para que no creas que yo planeé hablar esto. No me dio Dios desde ayer buscando su presencia. Esta palabra desde el viernes. Para que el pueblo de Dios reciba instrucción antes de entrar al templo otra vez. En el verso 11 dice: enséñame, Jehová, tu camino. De nuevo lo dice el salmista. Otra vez. Wow. Caminaré yo en tu verdad. Afirma mi corazón para que tema a tu nombre. Y allí decía que lo enderezara el camino para que sus enemigos no fueran los que estuvieran destruyendo su vida. Y aquí dice: para que yo tema. Dos razones por las cuales Dios quiere enderezar tus caminos: para no entregarte en manos de tus enemigos y para que tú puedas temer a Él. Tiene que enderezar tus caminos. El impío no teme a Dios por causa de sus caminos. El creyente no va a andar en la verdad tampoco si sus caminos no son derechos y son torcidos. Si son torcidos tus caminos y quieres vivir la vida cristiana, pero también tu vida, tu propia vida, en tus propios días y haciendo lo que bien te parece, no te va a funcionar. Esto no funciona así. Hay que reverenciar lo que recibiste de Dios. Ser cristiano no es cualquier cosa. Y se lo dije en el viernes, esto no es una novela a la cual yo me puedo sentar y disfrutar. La vida cristiana no es una novela, es una vida de batalla, es una vida de santidad, es una vida de esforzarnos a ser cada día los hijos que Dios diseñó que seamos. Bendito Dios. Enséñame tu camino, oh Jehová. Afirma mi corazón para que yo tema a tu nombre. Entonces dice: te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón y te glorificaré. Bendito No Dios. funciona de otra manera, porque Dios ha establecido sus propias leyes y reglas y tú no te vas a salir con las propias tuyas. Señor. Yo quiero orar por ti, pueblo de Dios, Bendito Dios. para que el temor de Dios hoy se empodere de tu vida y crezca en ti. Jesús. Y para que tus enemigos que te están asediando y haciendo la guerra sean vencidos. En nombre de Jesús. Ahí en tu casa, si tú sabes que no está alineada, que no está buscando, que todavía necesita, porque nosotros nunca estamos perfectos. Nunca estamos perfectos, pueblo de Dios. Nunca estamos diciendo, no puedo decir ya estoy preparada, ya yo soy perfecta. La perfección, la Biblia dice que empezó la buena obra, la perfeccionará hasta el día en que Cristo venga. Sí, Esto no ha Señor. terminado hasta el día de Jesucristo. Y si aún no viene Jesucristo, la va a perfeccionar hasta el día en que tú mueras. Bendito Dios. Pero es cada día perfeccionándonos en el temor de Jehová. Ayúdanos, Jehová. Porque la senda del justo, dice la Biblia, es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. O sea que tú tienes que aumentar tu vida cada día en tu conocimiento y tus caminos perfeccionarlos cada vez más, para que entonces tú seas como la luz del día, Bendito transparente. Dios. Tú seas sincero, tú seas
puro. Bendito Dios. Jehová es nuestra luz y te ha enviado luz hoy. Así es. Padre, en el nombre de Jesús, yo Aleluya. bendigo tus caminos, Padre, que siempre han estado delante de nosotros para nuestro bien. Yo bendigo todos los que están en línea en este momento oyendo estas palabras tuyas. Y declaro en el nombre de Jesús cada líder, cada pastor, cada hermano, cada creyente que ha oído estas palabras, que será una palabra productiva en ellos, Sí, Señor. que dará un fruto permanente. Dice la palabra, será echado un puñado de trigo en el monte Oh, santo. y su fruto hará ruido. Oh, santo. Esta palabra de Dios es una semilla que va a hacer ruido en tu vida espiritual. Límpianos, Señor. Va a transformar y va a producir Espíritu una Santo. palabra que va a producir un eco en ti para que recuerdes que Dios quiere que cambie tus caminos, tu pensamiento, tu sentimiento, tus obras y temas Dios. Ayúdanos. Porque Señor. entrar a la casa de Dios otra vez, este privilegio no es cualquier privilegio, y tú lo comprendas. Servirle a Dios como líder, como pastor, como creyente no es cualquier cosa. Oh, sí, Señor. Ese puñado de trigo, de palabra de Dios ha sido echado en el monte de Jehová, en el gobierno, en el lugar donde Dios gobierna en tu vida. Sí, Señor. Y yo espero que haga ruido Aleluya. y los de la ciudad fructificarán. Sí, Señor. Bendita sea esa palabra de Dios que trajo a nuestra vida hoy. Gracias, Señor. Y va a producir en ti un deseo de buscar a Dios. Gracias, Señor. Un deseo de humillarte. Porque la palabra de Dios no vuelve atrás vacía, sino Gracias. que hará aquello para lo cual fue Gracias. enviada, dice la palabra en Isaías Gracias, 55. Gracias. Porque como la lluvia que desciende del cielo Gracias. llega a la tierra y la moja y la tierra da su fruto, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá atrás vacía, sino que hará aquello para lo cual yo la envié. Que la palabra de Dios quebrante tu alma, tu vida, tu corazón, a consagrarte de una manera más perfecta, más completa a tu Dios. Gracias, Señor. Que todos tus caminos torcidos sean enderezados por la palabra de Dios. Pidas perdón, te humille, te reconcilies si lo tienes que hacer. Pero Dios te llama a cambiar tu actitud, tu corazón y tus pensamientos. Sí, Señor. Gracias te doy, Jehová. Gracias. Que la bendición del Altísimo sea contigo. Amén. Y que el Dios nuestro que nos envió esta palabra Amén. tenga misericordia de nosotros. Sí, oh Señor, tenga misericordia de nosotros y ponga en nosotros la paz. Dios te bendiga. Fue un Bendiciones. placer que Dios pudiera usar en este día estas palabras para cambiar nuestra vida. La pastora Valeria Payán, pastor Nelson López, Amén. Te para bendecir bendecimos. tu vida. Dios nos ha estado levantando Pues- para este tiempo. Y quiero que lo entiendas, que llegó el tiempo de Dios tratar con tu vida. Amén. No te vas a salir con la tuya. Dios está permitiendo que oigas este mensaje. ¿Sabes por qué? Porque llegó el tiempo de tratar con tu vida. Amén. Sí. Si estás seca, si estás estática por años en una iglesia y no está dando fruto, ese tiempo ya que te levantes, ese tiempo ya que consideres lo seca que estás, Aleluya. ese Oh, tiempo ya de entender Santo. Santo. que basta ya entrar a la casa de Dios para oír simplemente y seguir como tú estás por años. Dios te quiere transformar y cambiar. Amén. Y es el tiempo de Dios bregar con tu Amén. vida. El Señor está haciendo Porque algo. quiere hacer grandes cosas en tu vida. Amén. Te lo hablo en el nombre del Señor. Dios está hablando a vidas, no a una, Sí. a vidas en este momento. Así es. Para quebrantar la dureza de tu corazón y la indiferencia de Dios que has tenido cada vez que entra al templo. Señor, sí, Señor. Has seguido tus propios días, has vivido una vida como a ti te ha parecido. Ya no más, te dice el Señor. Quiero que cambies tus caminos y cambie tu manera de pensar y sentir. Y empiece a buscarme con sinceridad y con todo tu corazón. Y entonces todo te irá bien. Y entonces Dios guiará tus pasos y tus caminos. Aleluya. Tú harás tú mismo prosperar tus caminos. Y todo te saldrá bien. Amén. La presencia de Dios está en esta casa, en este momento, Así para es. hablar a tu vida. Y aquellos que nos están escuchando, Amén. que son líderes,
que son pastores, tomen en serio este llamado y esta carrera que tenemos por delante. Porque las cosas que vendrán sobre la tierra serán peores. Y sin el temor y la presencia de Dios no vamos a vencer al enemigo. Más bien vamos a caer delante de él. Pero a los suyos que simplemente con un temor a Dios convierten sus caminos en caminos derechos, Dios lo librará de toda muerte y de todo peligro que venga a la sociedad. Amén. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Y la gracia de Dios sea contigo. Aleluya. Sí. Vaya bien. Amén. Bendiciones. Amén.